Hola, soy Olivia. Tengo 32 años y llevo un año casada con mi esposo Mason. Nos conocimos en una fiesta de amigos. Nos llevamos bien desde el principio. Empezamos a salir como cualquier otra pareja y, eventualmente, nos casamos. Ninguno de los dos está rejuveneciendo, y aunque Mason no es el hombre más emocionante, me hacía sentir tranquila y en paz. Pensé que envejeceríamos juntos. Ambos trabajamos, así que estamos económicamente estables, y yo me encargo de la mayoría de las tareas del hogar, ya que Mason rara vez ayuda. Generalmente está relajándose en casa o sale temprano, sin pasar mucho tiempo conmigo. No me molestaba demasiado porque crecí viendo a mis padres vivir de esta manera, y lo acepté como algo normal. Una noche, Mason llegó tarde, probablemente de estar bebiendo con compañeros de trabajo o amigos. Lo saludé diciendo, «Llegaste tarde, la cena sigue ahí si tienes hambre, pero ya es bastante tarde, así que supongo que no, ¿verdad?». No respondió, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la sala sin decir una palabra. Suspiré, pensando, aquí vamos otra vez. Siempre que Mason está molesto, se queda callado. Supuse que algo en el trabajo o durante su salida lo había fastidiado, así que lo dejé tranquilo y me fui a la cama, esperando que a la mañana siguiente volviera a ser el de siempre. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Mason entró a la cocina. Lo saludé alegremente con un «buenos días». Él me miró de reojo, tomó leche del refrigerador y se fue sin decir nada. Su actitud fría me sorprendió, no era propio de él. Pensé, vaya, realmente está de malas. Aún así, no insistí y me concentré en preparar nuestras loncheras. Pero, para mi sorpresa, las cosas no volvieron a la normalidad como solían hacerlo. Esa noche, Mason seguía distante, y el silencio continuó por días. Empecé a preocuparme de verdad. Pasaron semanas, y Mason seguía sin hablarme. Intenté mandarle mensajes y hasta le dejé notitas, pero las ignoró todas. Sin embargo, sí comía lo que le preparaba, así que sabía que al menos estaba poniendo atención a eso. Con la esperanza de obtener alguna reacción, dejé una nota en su lonchera, pensando que quizás diría algo al encontrarla, pero no, aún nada. Antes de darme cuenta, ya había pasado más de un mes de este silencio. Me sentía tan impotente, como si ya lo hubiera intentado todo. Una noche, decidí hacer algo drástico. No preparé la cena. Todos los días, siempre preparaba la cena después del trabajo, pero esta vez quería ver cómo reaccionaría Mason si no lo hacía. Cuando llegó a casa, fingí estar viendo televisión en la sala. Entró, miró la mesa del comedor, donde usualmente lo esperaba la cena, pero estaba vacía. Me lanzó una mirada, pero en lugar de decir algo, se dio la vuelta y salió por la puerta principal, cerrándola de un portazo. Me quedé atónita. ¿Por qué me estaba ignorando de esta manera? No entendía qué había hecho mal. Sintiendo derrota, me quedé sola en el sofá, sin saber qué hacer. A la mañana siguiente, Mason ya se había ido cuando me desperté. Curiosa, revisé la mesa de la sala y encontré una nota. Cuando la leí, mis ojos se abrieron de par en par. Decía, «Deja de saltarte tus deberes de esposa», escrito apresuradamente con una letra desordenada. Algo dentro de mí se rompió. Eso era todo. Ya no podía más. ¿Por qué tenía que seguir esforzándome tanto para agradarle a Mason cuando él me trataba de esa manera? Nunca fuimos una pareja demasiado cariñosa, pero esto era simplemente inaceptable. Tomé un bolígrafo y escribí mi propia nota junto a la suya. «Me voy a la casa de mis padres». Luego, empaqué mis cosas y me fui. Cuando llegué a casa de mis padres, se sorprendieron al verme, pero cuando les expliqué cómo Mason me había estado ignorando durante más de un mes sin motivo alguno, lo entendieron y me recibieron con los brazos abiertos. Fue un alivio estar en un lugar donde podía tener una conversación normal. Por ahora, decidí quedarme con mis padres y esperar a ver cómo reaccionaría Mason. Después de dejar a Mason y quedarme con mis padres, no supe nada de él, ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera una visita a la casa de mis padres. Supuse que pensaba que solo quería darle una lección y que ignorarme haría que regresara. Bien, veamos cuánto tiempo podía mantener esa actitud. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Antes de darme cuenta, habían pasado 6 meses. Para ese entonces, casi me había olvidado de Mason por completo. Un día, mientras me preparaba para salir de compras, ahí estaba él, parado frente a la casa de mis padres con una expresión desafiante y de enojo en el rostro. Me congelé, sorprendida de verlo. Mason no dijo una palabra, solo me miró con furia. Luego, sin previo aviso, intentó entrar a la casa de mis padres. «Oye, espera», le dije, bloqueando su paso.
Mason se detuvo y me miró, claramente frustrado pero aún en silencio. Le advertí, no entres o llamaré a la policía. Finalmente, después de meses de silencio, Mason habló, con una sonrisa sarcástica. Dijo, mira quien se siente valiente solo porque está en casa de sus papás. No te creas tanto. Recordaba que Mason podía ser un poco rudo, pero nunca así. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, de repente estalló. ¿Qué demonios estás pensando? Te has pasado 6 meses aquí, divirtiéndote, ubícate. Luego, como si estuviera siendo generoso, extendió los brazos y dijo, mira, lo dejaré pasar, solo regresa a casa, estoy dispuesto a perdonarte. Su tono condescendiente me hizo hervir la sangre. Le respondí con calma, creo que estás confundido, tú y yo somos extraños ahora. El rostro de Mason se puso rojo de ira. ¿De qué estás hablando? ¿Te volviste loca? Estamos casados. Deja estas tonterías y empaca tus cosas. Sus gritos solo alimentaron mi enojo. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor al perdonarme, como si yo fuera la que estaba equivocada. Era exasperante, claramente. No tenía idea de lo que había sucedido en los últimos 6 meses. Finalmente, exploté. Escucha, Mason. Ya recibí los papeles del divorcio de tu madre, los firmé y los presenté en el tribunal. Ya no estamos casados, ¿entendido? Somos extraños, completamente extraños. Enfaticé la palabra extraños, y el rostro de Mason se puso pálido. Parecía genuinamente impactado, como si recién estuviera entendiendo la realidad de la situación. Un mes después de mudarme a casa de mis padres, mi ex-suegra, Ellen, pidió reunirse conmigo en una cafetería cercana. Nunca habíamos sido cercanas, así que fue una sorpresa. Después de un breve intercambio de saludos cordiales, me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté, confundida. Ábrelo, hasta tú lo entenderás, dijo con un tono cortante. Abrí el sobre y saqué un documento. Era una solicitud de divorcio, ya firmada y sellada por Mason. Sorprendida, miré a Ellen, que me observaba con la misma expresión despectiva que Mason solía tener. ¿Esto fue idea de Mason?, le pregunté. ¿Él te dijo algo sobre esto? Ellen soltó un suspiro dramático antes de responder. Oh, sí, tenía mucho que decir. ¿Quieres escucharlo? Sí, por favor, respondí, manteniendo la compostura. Ellen continuó contando lo que Mason le había dicho. Según él, yo era una esposa inútil y floja que dejó de hacer las tareas del hogar después de casarnos. Afirmaba que había renunciado a mi trabajo, me la pasaba holgazaneando en la casa todo el día y siempre corría de regreso con mis padres cada vez que las cosas no salían como quería, actuando como una niña mimada. La mirada penetrante de Ellen se mantuvo fija en mí todo el tiempo, y era obvio que creía cada una de las mentiras de Mason. Me di cuenta de que no valía la pena discutir con ella. Cuando terminó, me preguntó con una sonrisa altiva, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? No es que quiera meterme, pero ha sido bastante terrible, ¿sabes? Sonreí y respondí con calma, si Mason quiere el divorcio, entonces eso es lo que obtendrá. Ellen me lanzó una última mirada de desprecio, dejó dinero sobre la mesa para pagar su café y salió del café furiosa. Ese mismo día regresé a casa, firmé los papeles del divorcio y los presenté en el juzgado al día siguiente. Más tarde, cuando Mason se enteró, su rostro se puso pálido de la sorpresa. Era evidente que Ellen no le había informado de lo que había hecho. Pero, sinceramente, no me importaba. Había confiado en Ellen para entregar los papeles, y ahora todo estaba resuelto. Cuando terminé de explicar mi versión de las cosas, Mason de repente entró en pánico y soltó, no, lo entendiste todo mal. Solo llené esos papeles de divorcio para quitarme a mi mamá de encima. Nunca tuve la intención de enviarlos. Son inválidos. Sonaba confundido y desesperado, divagando. Y además, tú serías la que saldría perdiendo si nos divorciamos. Así que vamos al juzgado ahora mismo y lo retiramos. Lo miré fríamente y ladeé la cabeza. ¿Por qué sería un problema para mí si nos divorciamos? El rostro de Mason se iluminó con una sonrisa arrogante, como si hubiera encontrado la manera de ganarme. Piénsalo, tu edad, con un divorcio en tu historial. Nadie te va a querer. Por eso te estoy diciendo que te aceptaré de vuelta. Lo hago por tu bien. Deberías agradecerme. No pude evitar rodar los ojos ante lo arrogante y delirante que sonaba. Escucha, Mason, los divorcios no desaparecen. Y para tu información, ya estoy casada con alguien más. Su mandíbula cayó, y se quedó ahí, atónito.
¿Qué? ¿De verdad? ¿Quieres que lo repita? Estoy casada con alguien más, dije con firmeza. Mason comenzó a desvariar, eso es mentira. Solo lo dices para que me vaya. Estás tratando de burlarte de mí, ¿verdad? En ese momento, una voz proveniente de detrás de mí interrumpió. Me giré y vi a un hombre saliendo de la casa de mis padres. Miró tanto a Mason como a mí, con expresión curiosa. Mason se quedó congelado, sorprendido por la aparición de este extraño. El hombre me miró y preguntó, ¿todo está bien? Sintiendo un poco de incomodidad, sonreí y dije, Mason, este es mi esposo, Noah. Noah le dio a Mason un asentimiento educado pero escéptico. Abrumado por la imponente presencia de Noah, quien solía ser jugador profesional de rugby, Mason dio un paso hacia atrás. En un intento desesperado por salvar su orgullo, Mason empezó a balbucear, no, lo entiendes todo mal. Mi antiguo jefe me dijo que manejara las cosas así cuando un matrimonio iba mal. ¿Y sabes qué? Su esposa lo dejó, y sus hijos no le hablan más. ¡Qué idiota!, ¿no? Yo solo seguí su consejo. No quise decir nada malo. ¿Lo entiendes, verdad? Las excusas de Mason eran patéticas, y ni siquiera me molesté en responder. Era evidente que estaba desesperado. Lo miré con asco, harta de sus excusas ridículas. Parecía confundido, probablemente porque no esperaba que reaccionara así. Entonces Noah intervino. Lo siento, pero necesitas irte ahora mismo y no volver jamás. Si te acercas a Olivia de nuevo, llamaré a la policía. Dicho esto, Noah empujó a Mason fuera de la entrada con firmeza. Intimidado por la calma pero fuerte presencia de Noah, Mason huyó rápidamente. Incluso después de que Mason se fue, Noah y yo nos mantuvimos cautelosos, preocupados de que pudiera intentar algo irracional por despecho. Pero, a medida que pasaron los días y las semanas, nunca volvimos a saber de él. Un día, la curiosidad pudo más, y contacté a un amigo en común para preguntar sobre Mason. Comenzamos con una conversación casual, pero cuando mencioné a Mason, nuestro amigo suspiró y me contó todo. Resulta que Mason renunció a su trabajo pocos días después de presentarse en la casa de mis padres. ¿La razón? Mason siempre había respaldado a su jefe, alguien en quien confiaba, incluso cuando el jefe acosaba a empleados en el trabajo. Cuando este comportamiento salió a la luz, causó un gran escándalo en la empresa. El jefe fue renunciado, lo que en realidad significaba que lo degradaron a un lugar remoto y lejano. A Mason también se le esperaba que lo transfirieran, pero renunció por orgullo. Según nuestro amigo, Mason no ha encontrado un nuevo trabajo desde entonces. Su arrogancia le ha impedido asistir a entrevistas incluso cuando los reclutadores le ofrecen oportunidades. Cuando la madre de Mason supo que renunció a su trabajo, lo desheredó. Ella es conocida por su personalidad extrema, así que no fue del todo sorprendente. Nuestro amigo concluyó con una actualización triste, Mason culpa de todo a su antiguo jefe. Pasa la mayor parte del tiempo ahogándose en autocompasión y bebiendo. A este ritmo, ¿quién sabe qué será de él? Al escuchar todo esto, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y lástima. Mason se lo había buscado, pero seguía siendo un final triste para lo que pudo haber sido una vida mejor para él. Mientras tanto, los problemas de Mason están muy atrás en mi vida, y ahora disfruto de una vida pacífica con Noah. Curiosamente, Noah era mi colega antes. Cuando se enteró de mi divorcio, no perdió tiempo en mostrar su interés. Comenzamos a salir unos 6 meses después de mi divorcio. Al principio, dudé porque todo parecía muy rápido. Pero la confianza y la personalidad amable de Noah rápidamente me conquistaron. Después de casarnos, Noah confesó que siempre había tenido un enamoramiento por mí y que se sintió destrozado cuando me casé con Mason. Me reí y me disculpé por no haber notado sus sentimientos antes. Ahora, Noah es un compañero maravilloso que me ayuda con las tareas que antes manejaba sola. Cada vez que comemos juntos, elogia mi comida con una sonrisa, lo que me hace sentir muy valorada. Estos pequeños momentos cotidianos me traen tanta felicidad, algo que no me había dado cuenta de que me faltaba antes. Mirando hacia atrás, creo que estaba demasiado acostumbrada a crecer en un hogar estricto y anticuado como para entender cómo podría ser una relación saludable y feliz. Pero ahora, mi vida con Noah se siente llena de luz y amor. Estoy segura de que, con él a mi lado, tendré una vida feliz y plena hasta nuestros años dorados. Prepara la comida y el baño rápido, dijo mi esposo sin siquiera mirarme, su voz era fría.
y su atención estaba puesta en la televisión. Aunque ya me estaba acostumbrando a su comportamiento distante, cada vez que lo notaba, una ola de tristeza y humillación me invadía. Por favor, espera un poco. Déjame terminar de amamantar primero, respondí suavemente. Sostenía a mi bebé de 1 mes en brazos, alimentándola. No podía con todo al mismo tiempo. Cada día luchaba por equilibrar las tareas del hogar y el cuidado de mi hija. Estaba física y mentalmente agotada. Antes de que pudiera decir algo más, sentí un dolor agudo en el estómago. No entendía qué había pasado, pero mis instintos reaccionaron y me encorvé para proteger a mi bebé. John me había pateado. En shock, levanté la vista y lo vi mirándome con una sonrisa cínica. Luego, levantó la mano como si fuera a golpearme. De repente, una voz llamó a John por su nombre desde atrás. Su expresión cambió por completo. Mi nombre es Mia. Después de graduarme de la universidad, comencé a trabajar en la recepción de la empresa de mi padre. Fue allí donde conocí a John durante un evento de la compañía. Él era un líder en el departamento de ventas, y su actitud seria y amable me cautivó. Conectamos rápidamente, compartiendo intereses y valores similares. Nuestras familias, especialmente mi padre, apoyaron nuestra relación con entusiasmo. Mi papá admiraba el carácter de John y su dedicación al trabajo. Con la bendición de nuestros amigos y familiares, nos casamos hace 1 año. Pensé que estábamos comenzando una vida llena de amor y felicidad. Pero después de casarnos, el comportamiento de John cambió por completo. Al dejar mi empleo para dedicarme al hogar, disfrutaba haciendo las tareas domésticas y ponía todo mi esfuerzo en cada detalle. Era un papel nuevo para mí como recién casada, y quería hacerlo lo mejor posible. Sin embargo, al cabo de 1 mes de matrimonio, comencé a notar cambios en John. El sabor de la cena está diferente hoy, ¿no?, comentó una noche. ¿Por qué la casa está tan desordenada? ¿No puede ser más eficiente si estás en casa todo el día? Quedé impactada. John nunca me había hablado de esa manera, ni desde el día en que nos conocimos ni antes de la boda. Sus palabras eran duras y frías. No podía entender que había salido mal. ¿Era yo el problema? Decidida a mejorar las cosas, me esforcé aún más en las tareas del hogar. Limpiaba y cocinaba con más esmero, con la esperanza de que John notara y valorara mi dedicación. Pero, hiciera lo que hiciera, sus críticas se volvían cada vez más crueles. Agobiada, decidí almorzar con una amiga cercana de la universidad. Trabajaba cerca de la oficina de John y me compartió algo sorprendente. En los descansos del trabajo, John presume de haberse casado con la hija del jefe, dijo. Escuchar esto por primera vez me dejó inquieta. ¿Era nuestro matrimonio solo una forma de que John se beneficiara por ser el yerno del CEO? No podía sacarme esa duda de la mente. Lo que debía ser un almuerzo reconfortante me dejó más deprimida, y regresé a casa aún más desanimada. Esa noche, John llegó a casa como de costumbre. Se sentó en el sofá, encendió la televisión y se sirvió un vaso de su whisky favorito. Mientras bebía, me miró y dijo casualmente: «Pues parece que solo te quedas en casa sin hacer mucho». Sus palabras me hirieron profundamente, dejándome cuestionándolo todo. «Tal vez deberías trabajar fuera», agregó John, «pero no descuides las tareas del hogar. Quiero que todo esté perfecto». Esto me sorprendió. La razón por la que había dejado mi trabajo era porque John me había pedido que me enfocara en nuestra familia. Me sentí confundida e insegura, pero no quería discutir ni crear más tensión, así que acepté a regañadientes. Amaba mi trabajo anterior como recepcionista, donde interactuaba con diferentes personas todos los días. No estaba segura de qué tipo de empleo buscaría ahora, pero pensaba que trabajar nuevamente podría traer un cambio positivo a mi vida. Estar en casa y dedicarme únicamente a las labores domésticas no era suficiente para mí. Desde que nos casamos, el comportamiento de John me hacía sentir constantemente ansiosa. Cada día me sentía agotada, tanto emocional como físicamente. Unos días después, comencé a trabajar como cajera en un supermercado grande cerca de casa. Equilibrar el trabajo y las tareas del hogar era complicado, pero me daba una pequeña escapatoria de las labores interminables. Estar en el trabajo, aunque fuera por un rato, resultaba refrescante. Pero John no cambió, seguía criticándome, incluso menospreciando mi nuevo empleo. «El trabajo que haces realmente no importa, ¿verdad?», decía. «Solo puedes arreglártelas con ese ingreso tan bajo porque yo soy quien provee para nosotros». Sus palabras me dolieron profundamente. Me sentía completamente agotada, tanto mental como físicamente. Por esa época, comencé a sentirme mal y decidí ir al médico. El diagnóstico me sorprendió: estaba embarazada. Tenía sentimientos encontrados. Me alegraba por el bebé, pero me preocupaba criar a un hijo mientras lidiaba con el comportamiento de John.
En el fondo, esperaba que tener un bebé pudiera suavizar su actitud y traer algo de calidez de regreso a nuestra relación. Esa noche, reuní el valor para contarle a John sobre el embarazo. Ah, ya veo. ¿Para cuándo es el bebé?, dijo, con una voz fría e indiferente, nada parecido a la calidez que había esperado. En los días que siguieron, John actuó como si nada hubiera cambiado. Simplemente esperaba que continuara haciendo todas las tareas del hogar, como de costumbre. Siempre había querido tener hijos algún día, pero en el fondo sentía inquietud por traer a un niño a un matrimonio tan inestable. Aún así, decidí contarles a mis padres la noticia de mi embarazo. Al día siguiente, John y yo visitamos a mis padres. Cuando compartí la noticia, el rostro de mi papá se iluminó de alegría. «Un nieto viene en camino», dijo, sonriendo ampliamente mientras se acercaba para abrazarme. Mi mamá estaba igual de emocionada. «Me pregunto si será niño o niña», dijo, charlando felizmente con mi papá. John se mantuvo en silencio, escuchando la conversación con una sonrisa educada. Frente a mi padre, siempre intentaba causar una buena impresión. Lo hacía también en el trabajo, pero cuando estábamos solos, su actitud hacia mí era fría y dura. Desde hacía un tiempo, quería contarles a mis padres sobre las dificultades en nuestro matrimonio, pero dudaba, porque no quería preocuparlos, especialmente cuando estaban tan felices por nosotros. Sin embargo, últimamente, el comportamiento de John se había vuelto insoportable, y estaba considerando seriamente abrirme con ellos. Al ver las sonrisas llenas de amor de mis padres ese día, no pude reunir el valor para decirles nada. Al cabo de un rato, mi padre le pidió a mi madre que trajera algo. Tenía una sorpresa preparada para nosotros y, pronto, ella regresó con un regalo, una cámara de vigilancia para el hogar, nueva y moderna. «Esto te permitirá revisar tu casa incluso cuando no estés», dijo mi papá, sonriendo con orgullo. «Creo que será de mucha ayuda para esta nueva etapa en tu vida». Me conmovió profundamente su consideración. Mientras imaginaba nuestro futuro con el bebé, sentí un destello de esperanza y emoción. Miré a John, quien seguía sonriendo amablemente, y esperé que él también estuviera emocionado por la llegada del bebé. Pero todo cambió en cuanto llegamos a casa. John me quitó la cámara de las manos y, sin previo aviso, la estrelló contra el suelo. «¿Para qué trajiste esto a casa?», gritó. Su enojo explotó mientras pisoteaba la cámara una y otra vez. «Detente», grité horrorizada, pero para entonces, la cámara ya estaba completamente destruida. John se volteó hacia mí y dijo fríamente: «Limpia este desastre, y diles que la tiraste y la rompiste». Luego se encerró en otra habitación, dejándome atónita. La diferencia entre cómo actuaba John frente a mis padres y cómo me trataba en casa era impactante. Su arranque de ira dejó claro que no le importaba ni el bebé ni crear un hogar lleno de amor. Miré los pedazos rotos del regalo que mis padres me habían dado con tanto cariño. No podía creer lo que acababa de suceder. Sentándome en el suelo, intenté calmar mi respiración. La felicidad que había sentido antes desapareció por completo, reemplazada por miedo, tristeza y duda sobre el futuro. A menudo me preocupaba si mi bebé, que crecía y se movía dentro de mí, estaría bien en un ambiente tan estresante. Empecé a cuestionarme mis decisiones, especialmente mi elección de casarme con John, pero a pesar de estas dudas, mi amor por mi hijo nunca flaqueó. Estaba decidida a traerlo al mundo y darle todo el amor que tenía. Mientras lidiaba con estas emociones, las lágrimas surgían sin previo aviso. Para evitar otra discusión con John, tomé mi teléfono con manos temblorosas y hablé con mis padres sobre cómo iban las cosas. Meses después, nació mi hermosa hija. Después de hablar con mis padres, decidimos llamarla Lily, un nombre que a mi papá le parecía especialmente encantador. Incluso sugirió que John tomara un permiso de paternidad para ayudarme. Pero esas semanas estuvieron lejos de ser pacíficas para mí. Estar con John todo el día, desde la mañana hasta la noche, se sentía asfixiante. Cuando mi padre nos visitaba en medio de su ocupada agenda, John fingía compartir las responsabilidades de cuidar a Lily y la casa, pero en cuanto mis padres se iban, volvía a ser frío y cruel. Incluso cuando estaba exhausta por la recuperación posparto y luchando con mi salud, John no mostraba comprensión. Se negaba a ayudar con nada, culpándome constantemente. Mi cuerpo se sentía desgastado mientras equilibraba las tareas del hogar y el cuidado de Lily, sintiéndome más cansada cada día. Cada vez que le pedía apoyo, me respondía con frialdad: ¿por qué tendría que hacerlo yo? Mis súplicas siempre eran ignoradas, y su temperamento solo empeoraba las cosas. A veces, salía de la casa enojado y, al regresar, me daba órdenes como: prepara la cena ahora, o llena la tina de baño, incluso mientras yo amamantaba a Lily.
En una ocasión, mientras alimentaba a Lily, me jaló el cabello con fuerza y gritó: «Espera, en cuanto termine de alimentar al bebé lo haré», le rogué, intentando calmarlo, pero cada día se sentía como una batalla. Una noche particularmente difícil, Lily no dejaba de llorar. Estaba completamente agotada y solo quería que se durmiera para poder descansar un poco, pero no importaba lo que hiciera, seguía llorando. En lugar de entender, John aumentó la presión. «Es tan ruidosa, ¿ni siquiera puedes hacer que se duerma bien?», espetó. Mientras tanto, en la sala, el centro de nuestro hogar, John se sentaba cómodamente, absorto en la televisión, como si nada estuviera mal. John siguió gritándome, dándome órdenes para que hiciera las tareas del hogar con una mirada llena de enojo. Su voz alta solo hacía que Lily llorara más fuerte, y yo me sentía completamente desesperada. «¿Por qué no entiende lo mucho que estoy intentando?», pensé mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Mientras lo miraba con desesperación, de repente sentí un dolor agudo en el abdomen. Antes de poder procesar lo que estaba pasando, caí al suelo, con mi cuerpo adolorido por completo. El dolor era insoportable, y me di cuenta de que John me había pateado. Se quedó ahí, mirándome, casi como si disfrutara verme en ese estado de dolor. Mientras él se acercaba, listo para golpearme de nuevo, una voz autoritaria gritó: «Detente». John se congeló, sorprendido, y miró alrededor del cuarto, tratando de identificar quién había hablado. «Estoy aquí, vi todo lo que hiciste». La voz provenía de cerca del librero. John caminó hacia allí, con el rostro lleno de sorpresa y pánico. «¿Por qué? ¿Por qué estás aquí?», balbuceó. Una tenue luz salía de un pequeño espacio entre los libros del estante. Era la luz intermitente de una cámara de vigilancia oculta. La pantalla de la cámara mostraba el rostro enfurecido y preocupado de mi padre. Después de que John rompió la primera cámara, le pedí en secreto a mi padre que me ayudara a instalar una nueva. La coloqué cuidadosamente entre los libros del estante, en un lugar que John nunca tocaba, y la ajusté para capturar toda la sala. Mi padre esperaba ver a Lily a través de la cámara, pero en su lugar, presenció esta aterradora escena. «Voy en camino, espérenme», dijo mi padre con firmeza, aunque su voz era tranquila. Podía sentir su profunda ira. John miraba la cámara incrédulo, con los ojos desorbitados. Aprovechando su desconcierto, rápidamente me encerré con Lily en una habitación, decidida a protegernos de él. El rostro de John se retorció de furia. Golpeaba la puerta y gritaba furioso: «¿Qué estás haciendo? Mía, eres mi esposa. Debes obedecerme. Abre la puerta ahora». Le grité de vuelta: «Eso es una forma de pensar anticuada. No voy a dejar que me controles nunca más». Su ira solo creció. «¿Cómo te atreves a desafiarme? Si no sales, te voy a sacar a la fuerza», chilló, golpeando la puerta con los puños. Nunca lo había visto tan aterrador. Entonces, una voz tranquila pero poderosa interrumpió el caos. «Eso es suficiente. ¿Así es como planeas comportarte?». Para mi alivio, mi padre estaba detrás de John, sosteniendo la llave de repuesto que le había dado para emergencias. Su presencia firme y confiada llenó el cuarto, y sentí una oleada de esperanza de que todo estaría bien. John estaba tan concentrado en romper la puerta que no se dio cuenta de que mi padre había entrado silenciosamente a la casa. «He visto todo lo que ocurrió aquí», dijo mi padre con firmeza. «Nunca en mi vida había estado tan enojado. La forma en que trataste a mi preciada hija y asustaste a mi nieta es imperdonable». El rostro de John se tornó pálido, y comenzó a temblar de miedo. «La compañía para la que trabajas pertenece a un amigo mío», continuó mi padre. «No vuelvas a mostrar tu rostro ahí, y no te acerques jamás a mi hija, mi nieta ni a mí». Con esas duras palabras, mi padre llamó por ayuda, y John fue escoltado fuera de la casa. Poco después, mi madre, Lily y yo corrimos al hospital. El médico confirmó que no tenía lesiones graves, pero recomendó mucho descanso debido al trauma emocional. Con la ayuda de mi padre, unos días después recibí la noticia de que mi divorcio de John estaba oficialmente finalizado. Las pruebas de las acciones pasadas de John, incluyendo las imágenes de la cámara de vigilancia que había instalado, fueron clave. También se me otorgó una compensación adecuada. Buscando un nuevo comienzo, Lily y yo nos mudamos temporalmente con mis padres. Ellos estaban profundamente preocupados por mí y me preguntaron por qué no les había contado antes o buscado ayuda cuando estaban dispuestos a apoyarme. Unos días después, para mi sorpresa, John apareció de repente. Había conseguido un nuevo trabajo, pero ya estaba metido en problemas nuevamente. Había roto una promesa de matrimonio con otra mujer y deshonestamente le había tomado dinero. Ahora,
La mujer exigía que le devolviera su dinero junto con una compensación. John admitió que la mujer tenía una personalidad fuerte e intimidante, y estaba genuinamente asustado de ella. Incluso lo estaba presionando para casarse con ella si no podía devolverle el dinero. Desesperado, John me pidió ayuda financiera. Me mantuve tranquila y le dije que sus problemas eran su responsabilidad, no la mía. Tras el divorcio, regresé a mi antiguo trabajo y me volqué completamente en mi carrera. Viendo cuánto había crecido y cambiado, John empezó a intentar reconquistarme. «Te ves tan hermosa ahora», me dijo un día, tratando de halagarme. Sin dejarme llevar por sus palabras, me disculpé diciendo que necesitaba usar el baño. En verdad, hice una llamada rápida para poner un plan en marcha. Justo cuando John intentaba continuar nuestra conversación, apareció una mujer inesperada. «¿Por qué estás aquí?». El rostro de John mostraba completo asombro. La mujer frente a él era alguien a quien John había intentado estafar con falsas promesas de matrimonio. Tras divorciarme de John, me intrigó saber en qué andaba y pedí ayuda a mi padre para investigar sus acciones. Descubrí que estaba involucrado en negocios turbios nuevamente, apuntando a esta mujer como su próxima víctima. Incluso recopilé información sobre ella y sus interacciones. John no entendía lo que estaba ocurriendo y salió de la escena junto a la mujer, luciendo completamente aturdido. Más tarde, John empezó a aparecer en mi lugar de trabajo, siempre con excusas para verme. Sin embargo, la única persona que accedió a reunirse con él fue el CEO, mi padre. Después de que mi padre lo amenazara con posibles acciones legales, sus visitas se volvieron mucho menos frecuentes. Según mi padre, John ahora intenta reunir dinero para pagar sus deudas y compensar a otros. Está buscando ayuda de su familia y amigos, viviendo de manera muy austera y trabajando arduamente todos los días. Mientras tanto, mi vida ha dado un giro positivo. Mi trabajo va muy bien, y he recibido más oportunidades para asumir nuevos proyectos. Los momentos con Lily se han vuelto aún más valiosos para mí, y atesoro cada uno de ellos. En días especialmente ocupados, mis padres me ayudan a cuidarla, lo que me permite equilibrar mi carrera y mi vida familiar. Con su apoyo, puedo concentrarme en ser una madre amorosa y responsable mientras trabajo arduamente para lograr más éxito en mi carrera.